Voy a comenzar planteando de que el seguimiento del control político que ha hecho esta bancada Linder no solo se reduce a este año. Nosotras desde el 2020, y quiero poner en la atención, yo sé, director, que usted está asumiendo lo que le correspondió, pero desde el 2020 nos reunimos con diferentes funcionarios, con la directora y luego con otros funcionarios, llamando la atención de la necesidad de adoptar protocolos de prevención en temas de acoso sexual. 2020. Porque considerábamos la necesidad, y eso lo dijimos en la sesión plenaria del 10 de junio de 2020, la necesidad de que se incorporaran estos protocolos para garantizar que hombres y mujeres, específicamente mujeres por la tendencia que hay en temas de acoso sexual contra las deportistas, pues existiera un instrumento que le garantizara a ustedes como entidad tramitar estos casos. A pesar, digamos, de que desde el 2020 preguntamos lo siguiente, el 2020 preguntamos si se había o tenían pensado implementar un protocolo de prevención y desde la fecha no hay nada, es decir, llevamos 2 años con el tema. Se preguntó sobre indicadores para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, no se encontraron indicadores y se indagó sobre el plan de acción y se informan que se han hecho unas campañas que me gustaría luego que usted nos contara cuál ha sido el impacto de esas campañas, porque muy interesante la socialización de que se haga todo este asunto preventivo, pero si no hay una herramienta jurídica a través de la cual ustedes puedan tramitar los casos, pues efectivamente habrá una impunidad muy grande. Esto lo hicimos el 25 de julio, es decir, un mes siguiente a la sesión anterior. Hemos venido acompañando, nosotras acompañamos los 2 casos de los que planteó Daniel ahora sobre acoso laboral, que infortunadamente no fueron contratadas las 2 mujeres. Y en ese caso, digamos, que ahorita pues les voy a hablar sobre las arbitrariedades que se encontraron en esos casos, pero tuvo la entidad la posibilidad de renovar la contratación de estas 2 mujeres, porque nosotros hablamos con la directora antes de que se hiciera la terminación del contrato en esa oficina, es decir, hubo una omisión explícita a pesar de que había una protección reforzada porque ellas habían hecho la denuncia a tiempo. Y la 1010, que no la podemos traer ahí porque no era una relación laboral, es una relación contractual con todo el tema del acoso laboral, las 2 mujeres fueron suspendidas, no se contrataron. Y ahí había una protección reforzada que fue omisiva la dirección de este momento. En la citación, digamos, en el cuestionario que les preguntamos cuál es el protocolo de prevención sobre acoso sexual, vuelvo y reitero, desde el 2020 estamos haciendo la misma pregunta. La respuesta es, a la fecha no hay protocolo. Y eso es muy preocupante, uno, porque se está desconociendo las obligaciones legales, hay unas obligaciones jurídicas por ser una entidad pública, pero además porque consideramos, director, que entonces cuando ustedes nos plantean que es pertinente mencionar que el acoso sexual está tipificado en el artículo, en la ley 1257, pues se sigue desconociendo que el acoso sexual no solo tiene tipificación penal. Entonces ahí, de entrada les digo, siguen siendo omisivos con el tratamiento del acoso sexual al interior. Se menciona que se está actualizando el manual de convivencia. El manual de convivencia se deriva de la ley 1010, que es la de acoso laboral, donde está la modalidad del acoso sexual. Muy bacano que lo actualicen, pero van a dejar por fuera casi el 80% de quienes pueden ser víctimas de acoso sexual. ¿Quiénes? Contratistas. No podemos por comité de convivencia porque no hay una relación laboral, sino que hay una relación de tipo contractual. No pueden jurídicamente hacerlo. Dejan por fuera las deportistas. Y ahí
está todo ese limbo que se los quiero, yo esto lo he explicado, yo creo que mis compañeros y compañeras ya siguen aburridos con el tema, es que, por favor, en serio, que alguien experto los asesore, porque es que una cosa es la 210, que es el tema de tipo penal. ¿Cuál es la obligación como el INDER? Remita el caso a fiscalía, que fueron omisivos, director, no lo remitieron a la fiscalía. Después de esos debates, que fue la víctima a denunciar, a mí me citó la fiscalía y yo fui a rendir no sé qué, porque yo no era testiga presencial, pero sí hice acompañamiento de los casos y fui a la fiscalía por mi deber como funcionaria pública, pero no lo remitió, o sea que ahí hay una omisión grande que tuvo la entidad. Entonces una cosa es el tipo penal, ¿usted cuál es su obligación? Remita a la fiscalía que investigue. Lo otro es el tema laboral, que es donde ustedes están actualizando el comité de convivencia, pero les queda esa más oscura de lo que, cómo tramitamos el resto con un protocolo, y si no tienen el protocolo, que la Corte ha dicho, usted no puede ser omisivo de entidad, o sea, si no tiene protocolo, lo tiene que tramitar, pero ¿qué es la garantía para garantizar debido proceso? Hagan protocolo, se los estamos diciendo desde el 2020. En respuesta del cuestionario enviado a la fecha de presentarse el caso de acoso sexual, pues nos dicen, digamos, cómo hacen la atención y seguimos insistiendo, es necesaria la implementación para que existan rutas claras, para que ustedes puedan prevenir de manera efectiva. En estos días yo también hice un acompañamiento con Indeportes, que es el hermanito de ustedes. Yo ahí no tengo competencia porque soy a nivel municipal y hablaba con el director de Indeportes diciéndole lo mismo que le estoy diciendo a usted, director, para que ustedes puedan tramitar los casos con las deportistas, porque además hay un tema de discriminación con las mujeres deportistas. Con muchas, si ustedes abren la posibilidad, yo no sé, por eso les pregunto el impacto de la campaña, si uno se reúne con las mujeres deportistas y les pone este caso, se les abre la caja de Pandora, donde van a decir, si es que me lo pidieron o si no, no me llevaban a tal evento. Eso lo he hablado con mujeres deportistas. ¿Cuál es el miedo? No hay cómo tramitar. Y porque sigue existiendo una relación de poder entre el entrenador y la deportista. Yo les diría, hagan una sola actividad donde se reúnan solo con mujeres deportistas que les garanticen confidencialidad para que abran esa caja de Pandora. Yo no la tengo que inventar, hablen con ellas, con las mujeres deportistas, lo que les toca padecer en esos espacios si no hay una verdadera intervención. Entonces nos dicen, nos repiten entonces que se está actualizando todo el tema de comité de convivencia laboral, que ahí les digo, quedan cortos, por tanto no existen medidas de atención, no existen medidas de protección, no existen garantías de repetición para temas de acoso sexual. ¿Eso qué implica, director? Revictimización y violencia institucional. Yo le hago esta pregunta, sé que usted ha sido diligente con el caso, que incluso ahorita que Daniel hace estas denuncias, escucho yo al señor que es el presunto acosador además. ¿Por qué no se ha aplicado una medida de protección? Él no quiere renunciar, usted jurídicamente ahí tiene unos impedimentos por estar en ley de garantías, unas consecuencias, digamos, pero le solicito que aplique una medida de protección que la pueda argumentar jurídicamente desde la 1257 a que lo traslade, porque está haciendo una persecución con los testigos y las testigas. Este señor, que además, obviamente, cuando se cometen estos actos y sigue en esa relación de poder, ¿contra quién remete? Contra los testigos. Y ha habido ahí un asunto reiterativo con los testigos. Ha habido represalia, los ha excluido de reuniones, no digo nombres porque ustedes lo deben de saber, pero que siguen siendo subordinados a este señor. Medida de protección, trasládalo mientras sale el proceso. Ha faltado voluntad política en esto. Daniel hizo un poquito de alusión ahora y me voy a referir. Se archivó un caso totalmente viciado y hubo que falta de voluntad política. Falta de voluntad política,
falta de debida diligencia, violación a las normas internacionales y contra las mujeres. No era la persona competente quien investigó, o sea, hubo una violación del debido proceso literal, que la personería hace la advertencia. Ahí les traigo una sentencia de la Corte Constitucional donde dice y advierte: ¿cuándo es violencia institucional? Cuando hay una omisión de toda actividad investigativa o investigaciones aparentes. En este caso que archivó la institución, hubo una investigación aparente. Falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida. Uno de los argumentos para archivar el proceso es que falta de acervo probatorio. Falta de acervo probatorio, es decir, quien archiva este caso, que además no era el funcionario competente, o sea, ahí hay ya un proceso disciplinario para quien asumió. Recuerden, artículo 6 de la Constitución, los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley y la Constitución lo dice, y este funcionario asumió una competencia que no podía hacer. Proceso disciplinario, personería, por favor tome nota del asunto porque esto es supremamente arbitrario. Pero además es una afectación a los derechos de las víctimas. Señor director, le hago esta solicitud. Usted tiene la facultad de revocar el auto de archivo dependiendo con cuál de las normas lo fundamentaron para archivarlo, para que reabra. Eso sí está en su competencia, ya que las otras direcciones fueron totalmente omisivas con el caso. Totalmente omisivas, porque desde el 2020 lo estamos hablando y hemos denunciado el tema de las chicas que retiraron. La personería hace la advertencia: usted tiene la posibilidad jurídica de abrir el archivo. Es que aquí no estamos diciendo que hay que juzgar a todo mundo, es darle la posibilidad a las víctimas, al menos que haya una investigación seria y que eso lleve a que se tomen las decisiones. Preocupa entonces que no existe protocolo. Hay incluso recomendaciones internacionales. Encontramos, ustedes deben de saber más de eso que yo porque yo no soy deportista, pero el Comité Olímpico en el 2007 hace una declaración de consenso y habla sobre el acoso sexual, la advertencia en escenarios deportivos, la necesidad, y dice que las atletas también suelen identificarse como autores y normal, son más frecuentes personas del sexo masculino que el femenino, pero la investigación demuestra que el acoso y el abuso sexual en el deporte puede afectar de forma grave y negativa la salud física y psicológica de atletas. Hablan aquí principalmente con el tema del rendimiento, pero además con depresión y ansiedad. El acoso sexual en el deporte tiene características únicas debido a la relación de poder que establecen los entrenadores y a la necesidad de la atención que se le presta al cuerpo de las personas que practican deporte. Con esto quiero advertir, que también se lo dije al director de Indeportes, esto no funciona un copy y pegue, o sea, lo más fácil es copiar y pegar un protocolo, eso no les sirve. Ustedes deben de hacer un diagnóstico, mirar los escenarios deportivos. No es lo mismo lo que ustedes tendrían que advertir en posibles conductas de acoso que no llegan a tipificarse, es que finalmente puede haber, el deporte en algunos hay contacto de cuerpo y eso sería normal, cuando unas conductas exceden eso, como lo que pasaba, que vamos a tener luego el debate con el tema del CEFA, que el profesor del CEFA lo que hacía era tomarle fotos a las chicas en vestido de baño y ponerlas en unas posiciones que no eran nada adecuadas con el tema deportivo. Entonces ahí ustedes tienen una obligación de tener una mirada específica. Elementos claves para esto: determinar los diversos entornos donde están ahí las mujeres y las niñas que participan. El hecho de que los responsables de acoso pueden ser los entrenadores u otros deportistas u otras partes que prestan apoyo y formación a los deportistas, la dinámica entre deportistas y entrenadores. Y miren que el caso que traemos acá, donde ha sido totalmente omisivo la institucionalidad, ni siquiera está en esos escenarios deportivos, sino que es un jefe que sigue estando ahí entorpeciendo incluso la investigación.
Tienen otra obligación, ahí se las dejo, la directiva presidencial del 2020, del 8 de marzo, plazo no mayor de 3 meses contados a partir de la expedición de esta presente directiva para crear e implementar al interior de las entidades públicas protocolos de acoso sexual. O sea, ustedes tienen todas las obligaciones, o sea, no hay una excusa posible. Esta directiva es del 8 de marzo, abril, mayo, junio, o sea que en junio se les vencería a todas las entidades públicas esa obligación. Digamos que si, yo siempre me voy por lo jurídico, pero si ustedes no revierten la revictimización que se le ha hecho a estas mujeres, si no revierten el caso de que hubo un proceso archivado totalmente viciado, no me atrevo a decir si con tintes políticos, no tengo tanta sagacidad, pero sí violando cualquier principio de legalidad o amiguismo, no sé, me iría más por lo jurídico, que lo advierto, hay una responsabilidad extractual contra el Estado. Hubo un daño antijurídico, se violó el principio de confianza, el bloque de constitucionalidad, hubo acciones inadecuadas y hay un nexo entre, es que yo no puedo litigar porque ya estoy en esta función, pero estas mujeres lo que tendrían que hacer es demandar al INDER por responsabilidad extracontractual del Estado. No las vincularon, pusieron la queja, les archivaron, las revictimizaron, todavía no hay una garantía de no repetición y se quedaron sin trabajo. O sea, hay un daño, está el nexo causal entre, y ya la personería lo dijo, mejor dicho, un abogado, una abogada que me escuche, esta demanda está supremamente sencilla y por eso lo invito a actuar antes de, porque hay una falla en el servicio con culpa probada, que usted, que sé que es muy diligente, director, que escucha, porque no puedo decir que no escucha, tiene una responsabilidad de resarcir ese daño. Con el tema de la articulación con el sistema municipal de cuidado, nosotras hicimos una pregunta, pero creo que ahí todavía falta una articulación real, que debería de estar en cabeza de quien maneja el programa, porque es un programa estratégico del plan de desarrollo, para que efectivamente estos programas que ustedes estén ejecutando sí estén articulados, porque lo que vi fue como una relación, pero no una articulación completa con el sistema. Y esto, para terminar, son hallazgos que nos llegaron con algunos líderes y lideresas de los barrios. Uno, ejecución de presupuesto participativo. Plantean que está pendiente la ejecución de algunas vigencias presupuestales 2021-2020, que qué se va a realizar con ese presupuesto, cuál es el porcentaje en este recurso que llega directamente a las comunidades, porque hay una preocupación entre lo que se aprueba en PP y finalmente qué es lo que llega a las comunidades. Independiente del INDER, yo he sido crítica en la forma en que hay veces se desarrolla presupuesto participativo, que se va tanto en la tercerización que a la comunidad le llegan 2 o 3 balones. Escenarios deportivos, bajo presupuesto, y ahí pues todo el tema de entonces contratamos mucha gente, pero entonces ¿qué hacemos con el bajo presupuesto para el mantenimiento de los espacios? Y miren que ahí es un tema de voluntad política también. Lo que le decíamos a la Secretaría de Educación, usted puede o hacer un mundo de cosas o hacerle mantenimiento a lo que tenemos. Y ahí hay un tema de que hay una responsabilidad en ese mantenimiento. También nos mencionan sobre implementos deportivos que están sin entregar. Y el tema de la tercerización, que el año pasado hicimos un debate al respecto de con cuánto se inicia para la contratación, a quién se le entrega y finalmente cuánto le pagan a la persona que desarrolla, y en esa tercerización se va gran presupuesto, pero además son afectados y afectadas quienes desarrollan el trabajo en campo. Disminución en la oferta recreativa en las comunas y en los corregimientos, disminución con temas de canas al aire, iniciación deportiva y ofertas de NEUC tendencias. Sobrecarga docentes,
También algunos nos informaron de eso. Se están doblando el número de grupos atendidos porque hay una reducción de docentes con todo el pánico para hablar. Y yo les entiendo. Yo les entiendo porque si uno tiene una relación jerárquica, me decía, yo le cuento eso, concejala, pero no vaya a decir quiénes somos. Y yo, pues claro, los echan. Entonces, creo que ahí también desde lo humano, si estamos protegiendo lo humano, pues ahí habría que mirar ese tema de la sobrecarga. Y el tema de la contratación, que le hice mucho seguimiento, yo creo que cuando eso estaba era el concejal Romero, con la contratación de 3 meses al personal docente para procesos que normalmente son de 8 a 9 meses. Entonces, tener una contratación con ese mínimo de meses, es una vulneración al derecho de los trabajadores. O sea, es simplemente, más allá de lo jurídico, es ponerse en la cabeza del otro, con familia, me suspende mientras me hacen la contratación. Conocí varios docentes en esas condiciones. Entonces, por asuntos de dignidad, una contratación que tenga mayor temporalidad y que efectivamente eso va a ir a la respuesta de un buen ejercicio del deporte en la ciudad. Yo le dejé ahí como varias preguntas, director, y ahorita escucharía sus conclusiones y muchas gracias.